¿Qué tal equipo? ¿Qué tal estáis? Bueno, no sé cómo va a salir este vídeo, tengo 4000 focos aquí y no sé ni siquiera si se van a ver las letras de la pizarra esta, me la acabo de comprar. Así que bueno, básicamente hoy os voy a hablar sobre el peso muerto sumo o convencional, cuál elegir en base a nuestra anatomía, nuestras palancas articulares, cuál sería más eficiente y en cuál le podríamos sacar más eficiencia a nivel de levantar kilos y cuál podríamos utilizar tanto si tenemos como objetivo powerlifting o como objetivo hipertrofia, así que quédate porque este vídeo va a ser la hostia. A tope. Vale, equipo, en primer lugar tenemos que entender que la elección de peso muerto sumo convencional va a depender de muchos factores, no únicamente los que voy a mencionar aquí, sino que se van a quedar muchos más en el aire, como son los factores individuales respecto a las sensaciones y a la comodidad. Así que recalco, esto está muy bien, esto va en base a la anatomía, a la actividad electromiográfica, a las palancas articulares y al final nuestra antropometría y todo eso que juega un papel importante, pero como principal al final lo más importante es que nos sintamos cómodos y eficientes y que apliquemos bien la fuerza respecto a nuestras sensaciones. En primer lugar, quiero dar mención al estudio de Camilla y colaboradores en 2000, donde analizaron, sobre todo Camilla y colaboradores al final fueron los que más han hecho estudios, han hecho no solo uno sino varios, en los que han analizado sobre todo factores cinemáticos, por ejemplo, como es el caso de que en el peso muerto sumo, al final es cierto que hay un recorrido menor respecto al peso muerto convencional, en torno a un 20-30%, y debido a esto se dice que en el peso muerto sumo es más para trampeadores, para gente que busca levantar kilos y trampear un poco en el recorrido, pero no podemos atender únicamente a esto, porque si atendiésemos solo únicamente al recorrido y al final al trabajo mecánico, que esto al final va relacionado con el trabajo mecánico, que es la capacidad de fuerza que nosotros aplicamos durante un determinado tiempo o simplemente durante un recorrido. Si hay más recorrido, va a haber más tiempo donde estemos aplicando fuerza, por lo tanto las demandas de aplicación de fuerza y el esfuerzo es mayor, pero en lugar de esto no podemos atender únicamente esto, o sea que intervienen muchos otros factores que, como digo, son muy importantes, así que no podemos pasarnos y decir y ser reduccionistas diciendo que como hay mayor trabajo mecánico en el peso muerto convencional, pues el peso muerto convencional va a costar más. No, porque tenemos que atender, como vuelvo a repetir, a muchos otros factores que son los que vamos a ir desarrollando a continuación y también la comodidad y las sensaciones propias. Respecto al peso muerto sumo, como he dicho, menor recorrido, en torno a un 20-30% menor que el convencional, menor trabajo mecánico, pero ojo, el sticking point aquí juega un punto clave y lo que se vio en uno de los estudios que hizo Camilla y colaboradores es que el peso muerto sumo cuesta mucho más en el despegue y el convencional en el bloqueo, y esto se debe al final a la eficiencia en el movimiento, al recorrido. Nosotros, cuando realizamos un peso muerto sumo, lo normal es que nos cueste más al inicio porque tenemos el torso más vertical y la aplicación de fuerza es menor y es menos eficiente en esa parte inicial que en el bloqueo. En el bloqueo, al final, en el convencional, suele costar más porque también esa aplicación de fuerza es menos eficiente en ese punto. De todas formas, esto es por norma general y es lo que más se suele ver, pero también va a depender de los eslabones débiles y eslabones fuertes de cada individuo, o sea que esto también es individual. Podemos encontrar a gente que haga peso muerto sumo, que su sticking point lo tenga al final, y a gente que haga convencional, que su sticking point lo tenga al inicio. Y sticking point básicamente es el punto de estancamiento donde fallamos el levantamiento o donde nuestra velocidad disminuye y por tanto lo que tendríamos que solventar, ya que si no aplicamos fuerza la misma en ese punto, digamos, es un sticking point, un punto débil que, recuerdo, si nosotros tenemos un eslabón débil, al final rompe todos los eslabones fuertes y rompe toda la cadena, así que el sticking point es justamente en ese punto donde más trabajo nos cuesta llevar a cabo el levantamiento y donde nos atascamos, por así decirlo. Seguimos respecto a lo que es la posición. Cuando nosotros realizamos una posición de peso muerto sumo, peso muerto convencional, como veréis en una foto que estaré poniendo ahora, me imagino, tenemos el tronco o más vertical o menos vertical. Si hacemos sumo lo tenemos mucho más vertical y si hacemos convencional lo tenemos menos vertical, y esto se debe también a esas palancas, pero por norma general lo encontramos porque al final cuando hacemos sumo la barra nos la pegamos mucho más porque estamos metiendo también un plano frontal, que al final estamos metiendo esa abducción de cadera y por lo tanto la barra puede ir más pegada hacia nosotros, hacia nuestro centro de gravedad. En cambio, en el peso muerto convencional la barra está más alejada porque es más prioritaria y más dominante de plano frontal, de plano sagital únicamente, así que no hay una abducción de cadera, por lo tanto al final la movilidad es menor y la barra más pegada a nosotros y a nuestro centro de gravedad, pero en el peso muerto sumo no.
Y esto también tiene ya relación con la activación electromiográfica que se vio en otro estudio de Camilla y colaboradores que fue más adelante, pero al final esto va a depender mucho de los brazos de momento. O sea, al final tenemos que entender que la activación electromiográfica va relacionada con las demandas debido al brazo de momento y al torque que ejerce cada articulación, que esto de forma explicada muy simple, que de todas formas tenía un vídeo anterior donde explico todo esto del brazo de momento y tal, y que es lo más útil para saber al final qué músculos se involucran en cada movimiento, cada ejercicio. Pero para verlo de forma simple, simplemente es que los erectores espinales, al final la cadena posterior es mucho más dominante en el convencional que en el sumo. ¿Por qué? Porque como he dicho, lo que ocurre aquí es que al final el brazo de momento de la cadera respecto a la barra es mayor que en el sumo. Entonces, al final, la fuerza y las demandas sobre el erector espinal y cadena posterior es mayor. En cambio, los cuádriceps y la cadena anterior es menor, pero en el sumo es mayor. Es decir, el sumo, digamos que el estímulo se disipa y las demandas se disipan un poquito hacia la cadena anterior, no solo la cadena posterior. Sigue siendo más dominante la cadena posterior, pero en el sumo al final los brazos de momento en rodilla, al final en el tobillo y demás, son mayores que respecto a lo que es la cadena posterior. Por el simple hecho de que la barra, como está más pegada, como hemos visto antes, el brazo de momento que existe en la cadera y en los erectores espinales es mucho menor. Así que esto nos lleva a pensar y nos tiene o sea, al final nos lleva a pensar y a intuir que una persona que sea más dominante de cadena posterior, de lo que es glúteo, erector espinal y toda esa cadena posterior, puede ser mejor, más bueno aplicando fuerza en el convencional, porque son sus eslabones fuertes. En cambio, una persona que sea más buena y más dominante de cadena anterior, que los cuádriceps sean casi más fuertes o muy fuertes en comparación a esa cadena posterior de erectores espinales sobre todo, pues puede ser más eficiente en el peso muerto sumo. Pero este es un factor más y hay que contabilizarlos todos, no podemos atender únicamente a uno. Después nos vamos al tema de la movilidad. ¿Qué ocurre aquí? Que como he dicho, en el sumo metemos también el plano frontal, por tanto metemos esa abducción y el setup, en la posición inicial, al final requiere mucha movilidad y requiere que, pues eso, que tengamos esa movilidad para que nosotros nos sintamos cómodos. Y esto es un fallo que le sucede a mucha gente, que al final no se encuentra cómodo en el peso muerto sumo porque no tiene esa movilidad. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que no hace peso muerto sumo y hace convencional. Pero esto es normal porque esa movilidad juega un papel muy importante respecto a esa comodidad. Y esto tiene relación también con, al final, el peso muerto que nosotros encontramos en competidores de powerlifting respecto al peso corporal. Al final, gente, o ya tanto chico como chica, en las categorías tanto chico como chica, gente que pesa menos, al final encontramos que su peso muerto más dominante, bueno, el que realiza es el peso muerto sumo, perdón. ¿Por qué? Porque cuando pesan menos, al final esa movilidad, porque los músculos no chocan entre sí, las estructuras no chocan entre sí, entonces tienen más movilidad. ¿Y qué ocurre cuando pesan más? Que cuando pesan más lo que se ve es una tendencia a mayor predominancia del peso muerto convencional por encima y por delante del sumo. ¿Por qué? Pues justamente esto, porque al final cuando tenemos más masa muscular, cuanto nuestro peso es mayor, tenemos más grasa también y más masa muscular, y nuestro segmento, digamos, el área de sección transversal es mucho más amplia, al final lo que ocurre es que la movilidad se ve un poco perjudicada y la incomodidad es mayor. Por eso también el agarre en sentadilla no es lo mismo uno que sea de una categoría menos 105, que ya tiene que ir abriendo un poquito lo que es el grip, el agarre en banca, que uno con una categoría menor donde la masa muscular del bíceps no le choca con lo que es el antebrazo y al final puede jugar más y juntar el grip, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, a mayor peso corporal, al final encontramos más gente predominante de peso muerto convencional por esa falta de movilidad, y cuanto menor peso corporal, gente más predominante de sumo por esa por esa buena movilidad que tiene. Vale, perdona equipo que la cámara mía se corta a los 10 minutos, es así, y nada, tengo que cortar y seguir, ¿vale? Para que no llegue el tiempo y no se corte sin avisarme. Seguimos con la antropometría, ¿vale? Ya hemos visto esta parte, así que vamos con la antropometría, y en un estudio de Jason M. y colaboradores en 2019, hace poquito, concluyó con lo que es, creo que hasta ahora, lo más actualizado que está respecto a la antropometría y respecto a estas conclusiones que voy a dar en base a esto, que al final esto es un factor muy individual que no podemos cambiar porque es anatómico. Nosotros no conozco a ninguna persona que se haya cortado el brazo por tenerlo largo, o sea, porque se ha cortado el brazo porque lo tiene largo y quiere hacer el peso muerto sumo y dice, pues no, pues me voy a cortar el brazo porque quiero hacer peso muerto sumo y quiero volverme más eficiente en peso muerto sumo. No, o sea, al final esto nos va a limitar y nos va también, es un factor más que puede jugar un papel importante en esa toma de decisión de peso muerto sumo convencional. Por lo tanto, dentro de esto lo que encontramos es que personas con brazos largos respecto al torso, ¿vale? Brazos largos de más, al final lo que va a afectar a menor o mayor inclinación del tronco.
¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos los brazos largos, al final la inclinación del tronco es menor, porque tenemos el brazo largo y al final no tenemos que inclinarnos tantos para coger la barra. Entonces, menos inclinación del tronco nos da más verticalidad, ¿vale? Al final el tronco está más erguido, más vertical, y por lo tanto hacemos menos recorrido en convencional también, porque al bloquear nos cuesta menos, porque hay menos recorrido, porque al final la barra desde el suelo hasta arriba, hasta que llega al bloqueo, es menor el recorrido ese que hace, la distancia. Entonces, al final, gente con brazos largos respecto al torso sería más buena en convencional por esos factores. Después, ¿qué ocurre? Que con brazos cortos se da la vuelta a todo. Al final tenemos más inclinación, porque los brazos son cortos, entonces para llegar a la barra tenemos que inclinarnos más. El brazo de momento es mayor en los erectores espinales y por lo tanto la verticalidad es mucho menor. Y hay más recorrido en el peso muerto convencional hasta llegar al bloqueo, porque como son los brazos cortitos tenemos que subir más la barra. Y el torso afecta, pero de forma diferente, afecta al revés, ¿vale? Que todo esto es lo que vamos a ver resumido en esta tabla. Al final, personas con un torso largo pero con brazo corto son más favorables en sumo, porque torso largo al final involucra que para hacer convencional tendríamos que inclinarnos mucho más, aumentando todos esos brazos de momento y esa demanda de los erectores espinal. Entonces, una persona con torso largo y brazo corto sería más eficiente en el sumo, precisamente porque mantendría esa verticalidad del tronco. Después, torso largo y brazo largo podría ser tanto en sumo o en convencional, al igual que torso corto y brazo corto. ¿Por qué? Porque al final eso ya entraría en juego los factores otros factores como serían los eslabones débiles o fuertes, que es lo que hemos visto antes, y la comodidad. Al final una persona cuando es más proporcional del brazo respecto al torso, pues digamos que está de igual forma y las palancas son iguales, tanto a nivel de brazo como de tronco, para aplicar fuerza. Entonces podría ser tanto bueno en convencional como en sumo. Después, cuando tenemos el torso corto y el brazo largo, al final seríamos más buenos en convencional. Por eso mismo que hemos dicho antes del brazo largo. Pero cuando tenemos el torso normal y el brazo corto, seríamos más buenos en sumo. Brazos cortos en sumo. Brazo largo, torso normal, convencional. Torso corto, brazo normal. Aquí seríamos más buenos en convencional porque con el torso corto al final la inclinación es mucho menor y mantenemos la verticalidad y el recorrido es menor. Pero con torso largo ya eso se nos iría. Y bueno, torso largo y brazo normal se uniría y al final con un torso largo lo que encontraríamos es que las personas al final tendrían que inclinarse mucho más, por lo tanto serían más buenos en sumo. Y esto es todo, repito, para hacer un modo de conclusión no involucra, o sea, esto al final tenemos que verlo como todos los factores junto a la comodidad y junto a las sensaciones propias del individuo donde se sienta más cómodo y donde aplique y se note que aplica más la fuerza y también, ¿por qué no?, la adherencia y el movimiento que le guste más, que también es importante. Tenemos que ver todos estos factores unidos y no podemos simplificar y decir nada, es que como en el peso muerto sumo hay menos recorrido, pues este es para tramposos, no. Y también tenemos que saber que si nuestro objetivo es la hipertrofia al final y no es el de mover kilos, el peso muerto convencional por norma general debe de priorizar. No quiere decir esto que el peso muerto sumo no tenga ninguna cavidad en nuestra programación, pero el peso muerto convencional al final es más dominante de cadena posterior, o sea que el estímulo dentro de lo multiarticular que hay, dentro de la gran fatiga que genera, tiene cabida cuando sobre todo hacemos mesociclos de fuerza y al final es un movimiento que joder, es un básico. Entonces viene bien hacerlo también y sobre todo para aumentar esa fuerza en mesociclos dedicados al aumento de la fuerza, a la fuerza neural. Entonces, ¿qué ocurre? Que el peso muerto convencional suele ser más eficiente porque al final el estímulo se localiza únicamente en el tren posterior, por así decirlo, es decir, en la cadena posterior. Pero cuando hacemos sumo se disipa más porque se sigue manteniendo en la cadena posterior, pero como el brazo de momento es mayor también en rodilla y en el tobillo, al final se disipa un poquito, entonces eso hace que el estímulo se disipe más aún y cree mucha más fatiga que estímulo. Pero, como digo, también podría tener cabida en algún momento de la programación en culturismo, pero por norma general el peso muerto convencional debe de ser prioritario. Y nada, espero que os haya gustado, que no se haya hecho muy pesado. Este vídeo la verdad es que es un repaso a toda la bibliografía científica que hay. Si queréis saber más, tengo un ebook sobre esto, nada más que me lo tenéis que decir, lo tengo gratis para vosotros y os lo doy, así que espero que os haya gustado y joder, haced el peso muerto que veáis, pero id con todo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo, equipo, y hasta luego. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong. Drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong.